Ahí está. Entonces, bueno, comencemos con este texto de Fink. Es el capítulo 1, como les iba mencionando. El deseo en el análisis. Inicia con un chiste que seguro todas y todos conocemos por acá, que es ¿cuántos psicoanalistas se necesitan para cambiar una bombilla de luz? Y dice uno solo. Pero la bombilla de luz debe querer cambiar realmente, ¿no? Chiste muy viejo, muy sonado en todas las facultades de psicología. Este es un chiste como bastante X, ¿no? Y a lo que Fink dice es lo siguiente, ¿no? Dice, muchos psicólogos en realidad creen que toda la terapia del mundo no tendría ningún valor si el paciente no quisiera cambiar realmente, ¿no? Si Woody Allen hizo terapia durante 40 años, no hay duda de que ello se debió a que en el fondo no quería cambiar de veras. Y no sé qué piensen ustedes, pero 40 años de análisis. Me gustaría escucharlos, me gustaría escuchar esa parte de cada uno de ustedes. ¿Qué opinan de estar 40 años en un análisis? Porque en un video que tengo en el canal, justamente un comentario que hubo fue que no importaba mucho, ¿no? Que en realidad las personas podían pasar años y años en análisis y podía estar bien. Y lo decía esta persona, lo decía como en función de que ella había sido analizada mucho tiempo, entonces... No sé, ¿qué piensan ustedes de esa parte? 40 años, Woody Allen. Alguien que se anime por ahí. Creo que siempre surge esa duda, bueno, por lo menos cuando estaba en mis clases de introducción al psicoanálisis, surgió por ahí la duda, ¿no? El chiste, o por lo menos así se entendió, ¿no? De Ujú. sostener el análisis. Nunca dice que no tienes que tener 40 años, ¿no? O sea, habría que ver también la persona, ¿no? El por qué lo sostiene, Ok, pero, o sea, yo estoy en análisis igual, pero hubo una temporada donde sí lo tuve que parar. claro, claro. No sé si alguien más tenga otra idea o quiera compartir algo sobre esta idea de 40 años en análisis de Woody Allen y que esos 40 años, supuestamente Fink, es porque en realidad Woody Allen no quiere cambiar. Eso me parece tremendo a mí. ¿Alguien más se anima aparte de Ángel? Sí, claro. Ok, Digo, ¿quién fue su analista? No, se me hace tremendo, bastante tiempo. Pues yo creo que si hay un fin de análisis, también tiene que ver mucho con el analista, no solamente con el analizante, ¿no? Pero bueno, ese es mi... ok. ¿Alguien más le gustaría comentar algo sobre esto? Virginia. Hola, sí, no sé si se escucha bien mi audio. Sí, te escucho perfecto. Ah, muy bien, creo que 40 años de análisis, más adelante en el texto nos decía que en algún momento el paciente debe de querer abandonar el análisis, de interrumpirlo, porque pues se supone que en el análisis la persona va a ir adquiriendo pues las herramientas por sí solo para enfrentar posibles problemas. Y ahí, no sé, 40 años de análisis me hace pensar una dependencia por parte de esa paciente en su terapeuta. Claro. Y al menos para mí, con esto sumando un poco a lo que ibas diciendo, Virginia, para mí también es una especie de, no, de dependencia del analista, ¿no? Porque creo que es tremendo que el analista no haya hecho nada por parar ese análisis de alguna forma, ¿no? Este, entonces creo que también tiene que ver con algo ahí del analista que se juega por ahí. Desde mi punto de vista, iremos viendo un poco más adelante mi idea, al menos, bueno, no es exactamente mía, ¿verdad? Pero al menos como yo llevo la clínica, que tiene que ver con estas cuestiones de Lacan, en donde el analista, por ejemplo, es el que resiste en dado caso, eh, no el paciente. El giro que tiene esa posibilidad, ¿no? Que le da al análisis a una idea como un poco más de la persona, como lo vemos en el texto este de Fink. Pero bueno, sigamos un poco, ¿no? Continúa Fink.
Y si la psicoterapia tenía tan poco éxito era porque el deseo de cambiar de la mayoría de las personas simplemente no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente ferviente. Así la responsabilidad era atribuida al paciente. Ahí dice era, ¿no? Pero me parece que todo el texto para mí, Fink, como que hace alusión a que es del paciente, ¿no? Pero bueno, dice, el abordaje de Lacan es radicalmente diferente. Desde luego, el paciente no quiere cambiar realmente, ¿no? Y como que él pone un signo de exclamación ahí. Si se desarrollaron los síntomas, si el paciente tiene comportamiento sintomático, es porque en buena parte de su energía ha quedado atrapada en esos síntomas. El paciente ha intervenido mucho en mantener las cosas tal como están, dado que con los síntomas obtiene lo que Freud denomina una satisfacción sustitutiva, ¿no? Ahí nos da el punto importante. ¿Desde dónde está pensando a Lacan? Está pensando a Lacan desde Freud, ¿no? Y entonces, para él, según Lacan, el paciente realmente no quiere cambiar, no porque él no quiera cambiar, sino porque hay una satisfacción sustitutiva, ¿no? Dice, y no se le puede convencer para que abandone. Aunque el paciente inicialmente pueda afirmar que desea ser aliviado de sus síntomas, en última instancia está decidido a no agitar las aguas. Bueno, aquí con esto voy a tocar un punto importante, creo yo, que lo haría diferente a la idea que Fink tiene de Lacan. Para ello me voy a sustentar o soportar en mi cita favorita. Es mi cita favorita de Lacan, porque para mí cuando la leí fue justamente el parteaguas entre pensar en el paciente como que el paciente quiere cosas y pensar la cuestión inconsciente desde el lado de Lacan, ¿no? Esta cita es del seminario 11, página 173, edición Paidós, ¿no? Dice Lacan, es la clase de desmontaje de la pulsión. Es evidente que la gente con la que tratamos, los pacientes, no están satisfechos, como se dice, con lo que son. Y no obstante, sabemos que todo lo que ellos son, lo que viven, aún sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción. Satisfacen algo que sin duda va en contra de lo que podría satisfacerlos. Lo satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige. No se contentan con su estado, pero aún así, en ese estado tan poco contento, se contentan. Ahí hay una parte muy importante que es se contentan. Dice, el asunto es justamente en saber qué es ese se que queda ahí contentado. Ajá. Para mí es tremenda la idea, porque está diciendo, básicamente, que el paciente no es que quiera hacer las cosas. No es que el paciente como tal, como la persona, esté queriendo hacer X o Z cosa, ¿no? En este caso, hablando de lo de Fink, sosteniendo su malestar. No es que el paciente quiera sostener su malestar, sino que el paciente está satisfaciendo, no a él mismo, sino satisfaciendo algo más. Otra cosa que no tiene que ver exactamente con él. Y en ese poco que queda contentado, entre comillas, la pregunta que podríamos entender, o lo que tendríamos que descifrar es qué es eso que se contenta, porque no es el paciente que se queda contento. De hecho, el paciente todo el tiempo va porque ya no quiere padecer eso, ¿no? Aquí dice, ¿no? Que aunque digan eso, realmente no quiere cambiar. Yo no entiendo muy bien en muchos autores cuando hablan eso de realmente, ¿no? ¿A qué se refieren con realmente? Entiendo por un lado, o sea, sí entiendo un poco a lo que van, que quieren hacer alusión a esta cuestión como del inconsciente, lo que realmente se quiere en lo profundo. Pero ahí es donde justamente la teoría lacaniana y la teoría freudiana no comparten nada que ver ahí. Porque para Lacan el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Un saber no sabido. Y para Freud sí es lo más íntimo de nuestro ser. O sea, el inconsciente sí es algo personal, ¿no?
Y ahí es donde las cosas van de un lado a otro, ¿no? Apuntan para distintos lugares. Entonces, bueno, desde ahí, para mí, cuando yo estaba leyendo, cuando empecé a leer el texto, me sonaba algo muy raro, ¿no? Lo que iba escribiendo Fink. Pero bueno, continué, porque le quise dar la oportunidad de ese primer capítulo. Regularmente cuando empiezo un texto nuevo, trato de terminar el primer capítulo. Si el primer capítulo no me convence, pues listo, bye, ¿no? Y este fue el caso, aparte de otros, ¿no? Como por ejemplo tengo un libro por acá que es el de El lugar del amor en el psicoanálisis, de Maurice Monchet. Y cuando empieza a hablar del goce, dice cosas que no tienen que ver con el goce de Lacan, ¿no? Y para mí me pierden. Entonces, lo mismo pasó con Fink, pero continuemos un poco, ¿no? Este es, en términos simples, un rasgo esencial de los síntomas. Aportan satisfacción de un tipo o de otro, aunque ellos puedan no resultar evidente para los observadores externos o incluso para el individuo que carga con los síntomas. Volvemos con el mismo problema entonces, ¿no? El problema o la diferencia que podemos encontrar entre Lacan y lo que dicen los lacanianos o muchos lacanianos o fraudolacanianos o lo que dice Freud, ¿no? Es cierto que de alguna manera hay algo que se satisface, tiene que ver con la satisfacción, pero ¿a quién? Ahí está la cuestión, ¿no? Para Lacan es averiguar qué es eso que se satisface, y para los freudianos es como el individuo se satisface con eso, ¿no? Continuemos un poco. En verdad, en general, esa es la única forma que el individuo encuentra para obtener satisfacción. Así pues, ¿por qué alguien lucharía genuinamente para abandonar la única satisfacción que tiene en la vida? Fuertes declaraciones de Fink, ¿no? O sea, con lo único que se puede satisfacer uno sería con ese malestar, con el síntoma, para Fink. Desde una perspectiva freudolacaniana, ahí es cuando dije, bueno, está bien. Lo pone claro, ¿no? Es freudolacaniano. Una mezcla extraña, pero bueno. Es claro que el terapeuta no puede confiar en ninguna especie de deseo de mejorar de parte del paciente. Una suerte de deseo genuino de cambiar. No existe tal cosa, dice Fink. ¿Qué piensan ustedes de esa idea? Del deseo genuino de cambiar. Me gustaría escucharlos. ¿Alguien se anima? Lo que me hizo mucho ruido fue que habla de que es con lo único que se puede satisfacer. Lo único, como si no se pudiera, y sí es cierto lo que decías al inicio, ¿no? Lo real, ¿no? Sí. Real para el paciente, como si no se pudiera cambiar eso, como si el propio paciente no, bueno, hablando de sujeto, Ajá. no se pudiera cambiar eso. No sé si continuaste, pero muteaste tu audio, Ruth. No sé si querías continuar. No. Ah, ok. Perfecto. Sí, la idea... pues la idea tiene que ver mucho con esta cuestión de Freud y la segunda tópica, ¿no? Esta cuestión en donde para Freud lo que se satisface es cuando la madre se va, ¿no? La fantasía alucinatoria de que cuando la madre se va, el bebé alucina cuando se va, ¿no? Algo así, más o menos recuerdo. No lo tengo tan fresco, pero sé que está ahí. Y la cuestión para Lacan es diferente. Pero lo que dice va en ese sentido, ¿no? O sea, en esa segunda tópica lo que se satisface es la pulsión de muerte, ¿no? Y y bueno, no sé, la idea de que el paciente de verdad no quiera cambiar, a mí me parece absurda por un lado, porque entonces ¿para qué va, no?
Dice aquí Verónica, considero que es una forma muy pasiva de considerar al analista, donde queda ese trabajo del analista. Exactamente, Verónica, coincido contigo totalmente. Que bueno, lo va a decir un poquito más abajo, ¿no? Es un poco a lo que vamos, que es donde quiere meter al analista, pero para mí hay algo muy importante que está, desde mi punto de vista, creo yo, confundiendo el buen Fink. Y creo que confunde la idea de deseo con anhelo. O sea, la idea de deseo de Lacan con un anhelo. Ajá. Porque la idea de deseo de Lacan no tiene que ver con el anhelo. Aquí lo que dice es como que el paciente no anhela cambiar, no quiere cambiar realmente, ¿no? Entre comillas. Entonces hay una diferencia bien grande entre deseo en Lacan y el anhelo que está planteando desde mi punto de vista Fink, ¿no? Y dice lo siguiente. ¿Dónde me quedé? Déjenme ver dónde me quedé. Ah, ya, ahí está. Si hay un deseo que sirve como fuerza impulsora de la terapia, es el del analista, no el del paciente. Muchos terapeutas, no sé por qué lo pone ahí. Ah, ya. Muchos terapeutas y terapeutas en formación con los que he trabajado sienten que no es apropiado que los terapeutas expresen ningún deseo en absoluto a los pacientes, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a tener un problema con Fink, porque como que se le cruzan los cables ahí, ¿no? Por un lado dice que el deseo que impulsa el análisis es el del analista, y por otro lado es como, volvemos a lo mismo, pensar el deseo como anhelo, ¿no? Esperen, ahí está. El deseo como anhelo, como que quisiesen algo, ¿no? Y lo que dice aquí, la crítica que llega a hacer Fink, es justamente esa, ¿no? Ahí está. Como que los terapeutas en formación no ven adecuado atribuir un deseo o decir un deseo a los pacientes, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, el problema de confundir deseo de anhelo con el otro deseo de Lacan, ajá, que no tiene nada que ver con esto, y por eso el malentendido ahí, ¿no? O sea, es cierto que tal vez el analista no le va a decir algo al paciente de yo quisiera que tú hicieras X cosa, pero parece por otro lado que Fink dice que sí, que el analista quisiera algo del paciente, ¿no? Entonces, bueno. Continuemos. Lo que esos terapeutas no advierten es que el deseo del paciente de continuar en terapia debe, en ciertos momentos, decaer o desaparecer por completo. De no ser así, es posible que los conflictos esenciales del paciente ligados a sus síntomas no estén siendo tocados. O sea, para Fink, hay un momento en el análisis que el paciente va a querer irse. Si el paciente en un momento de tu análisis, del análisis no se quiere ir, es porque no has tocado nada de lo sensible, si lo queremos poner así, ¿no? Ningún conflicto esencial que está ligado a los síntomas del paciente, ¿no? Y no sé, vuelvo a tener ahí un conflicto con Fink. ¿Qué piensan ustedes? Esta idea, porque esa idea es vieja, ¿no? Que los pacientes, porque se van a resistir, porque hay resistencia del paciente, cuando se toca un punto importante, un conflicto esencial que está ligado al síntoma, va a querer irse. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, o por lo menos lo que me enseñaron en clínica psicoanalítica, es que siempre va a haber esta parte de la puntuación que se hace hacia el paciente. Ajá. Y ahí va a surgir esta como resistencia al voy a seguir yendo porque movió algo en mí, porque en el análisis siempre se mueve algo, ¿no? En mi último análisis salí hecho una nena, o sea, llorando, moqueando. Ok. Igual en la primera vez que fui al análisis,
Pero por lo menos eso, o sea, y a mí me motivó a seguir yendo. Ese es el punto que quería llegar, perfecto. Y de hecho te iba a preguntar si lo podíamos tomar. Te iba a preguntar eso, que qué había pasado después de que se había tocado ese conflicto, como muy puntual. Y bueno, nos acabas de compartir justamente que lo que ocasionó es que en realidad siguieras yendo. Lo que dice aquí Fink es lo contrario, ¿no? Que si el paciente no se ha querido ir es porque no has tocado nada de lo esencial. Es ahí en donde a mí me causa conflicto la idea. Porque, como pasó contigo, cuando se toca algo muy puntual, creo que el paciente quiere seguir viniendo. En muchas ocasiones, quiero aclarar eso, no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque en muchas otras ocasiones hay pacientes que quieren ir a otra cosa, no quieren ir a análisis. Pero ojo, no tiene, al menos desde donde creo que lo estoy diciendo, no tiene que ver con lo que dice Fink. Lo que dice Fink es un paciente que no quiere ir a análisis, tú lo tienes que convencer a que venga a análisis, por medio de tu deseo, ¿no? Al menos es como lo estoy entendiendo, ¿no? Si entienden ustedes otra cosa, igual es válido y me lo pueden decir y lo podemos retroalimentar también. Tal vez yo no estoy entendiendo bien a Fink. Pero lo que entiendo es eso, ¿no? O sea, un paciente que no quiere ir, y aparte de todo, para Fink, todos los pacientes, o sea, sí, ningún paciente en realidad quisiera ir a análisis, según Fink, ¿no? Y lo cierto es, los que estén atendiendo pacientes, es que la mayor parte de las veces que a alguien lo obligan a ir a un análisis, pensemos en adolescentes, en niños, en personas, no sé, que lo mandó el novio, la novia, el esposo, la esposa, ¿no? Lo mandaron del trabajo, cosas así. En realidad esos análisis casi no prosperan. Por lo general abandonan, ¿no? El paciente no coopera. Y no tiene que ver esencialmente porque no le has puesto el deseo, ¿no? No ha estado el deseo de ese analista. Sino porque simplemente en realidad no quieren ir. Los que vienen por su propia cuenta tienen algo que justamente tiene que ver con algo que va a activar el deseo del analista también, o sea, que va a tocar, pues, ¿no? Que tiene que ver con el deseo de saber. Uh-huh. Creo que ahí está la diferencia. El deseo del analista no tiene que ver nada con un anhelo, que para mí es lo que todo el tiempo, hasta el final, se redime un poco Fink, pero después vuelve a caer en lo mismo. Lo que les digo, se contradice. Para mí se contradice muchísimo Fink. En partes como que da el pico bueno y en otras cae totalmente, ¿no? Y otra vez vuelve a subir un poco y vuelve a caer. Entonces, el deseo del analista no es el deseo de por algo en sí, ¿no? Ni siquiera que el paciente venga. El deseo del analista tiene que ver con el deseo de saber. Nada más. No con el deseo de que venga el paciente. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo hasta aquí? ¿Continuamos? Hecho. Yo creo que eso es a lo que apunta Fink, Ajá. de satisfacerse a sí mismo a través del paciente. A ver, explícame un poco mejor. Creo que no entendí muy bien. Me parece escuchar eso, porque es... o sea, si bien hay un saber, pero ese saber es mío, no del paciente. Sigo sin entender tan mucho, Ángel. O sea, creo poder entender, pero todavía no. Creo que me falta una pieza para entenderte por completo. Sí, porque lo que me enseñaron a mí en clínica psicoanalítica, Ajá. era que una, te tienes que estar trabajado y tienes que estar trabajándote. Ajá. ¿No? Porque si no, también creo que ahí va un poco con el caso de la transferencia. Ok, de hecho... Uno se satisface a través del otro, perdón. Ajá. No, está bien. Continúa. Entonces, para mí era eso, ¿no? Y también no sé si esté gozando del otro. Y es que ahí creo que entramos en términos que creo que Fink confunde demasiado. De hecho, hay un momento, hay como 3 conceptos aparte del deseo del analista que Fink confunde. Ahorita vamos a ir a ellos más adelante.
Pero bueno, es más, ni siquiera en Freud el deseo tiene que ver con querer algo. El deseo está relacionado con el deseo onírico en la interpretación de los sueños, ¿no? Que no es la búsqueda de un objeto. Ni siquiera en Freud es el anhelo de algo. Que para mí, al menos lo que yo he entendido de Fink es eso un poco. No ha dicho de qué. Y después como que dice, no, de saber, sí lo dice casi al final. Pero después vuelve a poner el pico de otra cosa que no se entiende muy bien. Pero bueno, dice, o sea, les digo, ni siquiera en Freud es el deseo de algo como tal, sino es un deseo onírico, que no es la búsqueda de un objeto, sino más bien las pulsiones y sus destinos, que tienen como esta recursividad, ¿no? Que regresa. Me acuerdo que con el esquema del peine, lo que va un poco satisfaciendo es justamente que algo entra en el polo perceptual y luego sale por el polo motor, pero tiene que regresar, ¿no? Si recuerdan un poquito esa parte con Freud. Entonces, si quieren, Freud tiene que ver con un anhelo de algo, pero me parece que Fink todo el tiempo va señalando, o la mayor parte del tiempo va señalando el deseo de que el paciente, por ejemplo, en este caso, venga, ¿no? Y si tu deseo es que el paciente venga, tal vez tenga que ver con otra cosa, ¿no? Con la cuestión económica. Al menos yo lo pensaría así, porque creo que en ese sentido es por lo que tal vez quisieras mantener al paciente 40 años. Ahora imagínate a Woody Allen, que ahí lo menciona, lo que estábamos diciendo al inicio, ¿no? Woody Allen le pagó su casa a ese analista, ¿no? Seguramente. Porque no creo que le haya cobrado 2 pesos y 40 años, digo, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Si no hay nada más que decir por ahora, continuemos. Si quieren decir algo, me interrumpen igual, ¿eh? Dice acá, los terapeutas no advierten, lo que estos terapeutas no advierten, no, eso ya lo leímos, ¿verdad? Migados síntomas, atacado, sí, eso ya lo leímos. En la mayoría de los casos el paciente está buscando una excusa para abandonar y virtualmente cualquier cosa puede servir de excusa. Los pacientes tienden a faltar a las sesiones o incluso interrumpir súbitamente la terapia cuando se sienten que se les está pidiendo que renuncien a algo o que hagan un sacrificio que no están dispuestos a hacer. Y ahí es donde vuelvo a leer que Fink confunde deseo con anhelo, ¿no? Porque aquí lo que está diciendo es que cuando el analista le pide renunciar a algo, es cuando los pacientes sienten que él dice que ahí es cuando los pacientes sienten la necesidad de irse, ¿no? Que les pedimos, aparentemente, en lo que estoy entendiendo, que Fink dice que les pedimos como ciertos sacrificios de sus vidas, ¿no? Como ciertas cosas que deberían estar dispuestos a hacer, a renunciar. Dice abajito, el deseo del analista no es su propio deseo desfalleciente el que le permite continuar, ¿no? Analista, sí, o sea, volvemos a lo mismo. Para Fink es el deseo del analista el que sostiene el análisis, ¿no? Que en cierta parte es cierto, lo iremos viendo más adelante, ya cuando se reivindique un poco Fink. Dice, la mayoría de los pacientes requieren manifestaciones del deseo del analista mucho más enérgicas para superar sus tendencias a retirarse y evitar sacrificios. Volvemos a la idea de pedirles que se sacrifiquen o que sacrifiquen algo, ¿no? Este está bueno. El ejemplo de su amiga francesa. Déjenme ver si no me olvido de algo. Ajá, bien. El ejemplo que da de su amiga francesa. Dice que había estado en análisis con alguien durante un par de años y deseaba continuar. Me proporcionó un ejemplo de la importancia del deseo del analista. Su analista le dice que ella, la analista, no podía hacer nada más por mi amiga, ¿no? Dice Fink. Con lo que ésta abandona, indicando que deseaba que dejase de concurrir, ¿no? De que ya no fuera al análisis. Esto no solo perturbó profundamente a la paciente, sino que también la disuadió de volverse analista.
se quedó con la impresión de que nada podía hacerse por ella. Es muy posible que su analista ya no pudiera ayudarla, pero su abordaje debió haber sido radicalmente diferente. El hecho mismo de que la paciente deseara continuar significaba que tenía algo más por decir, que no había concluido su trabajo analítico, y por lo tanto su analista debió haber expresado un deseo de que la paciente continuara su análisis, pero lo continuara con un doctor fulano de tal, un analista que sabía mucho más y tenía gran experiencia. Este es un gran ejemplo, por lo que para entender un poco mejor cómo voy entendiendo a Fink. Dice aquí, ¿no? La paciente quería continuar, y creo que ahí era lo que estaba diciendo Ángel hace rato con lo de la transferencia. A mí, más que otra cosa, ese problema que está puntuando Fink es un problema transferencial. No es un problema del deseo del analista ni el deseo de continuar o no continuar, sino es un problema transferencial. La amiga quería seguir acudiendo según Fink, porque supuestamente había algo más que decir, algo más que abordar. Pero aquí entramos en una idea de cómo pensamos el análisis y cómo pensamos un fin de análisis también. ¿Cómo es que vamos entendiendo hasta dónde llega nuestra función de analistas? Y esto va a variar de acuerdo a tu marco teórico. Por eso la idea de freudolacaniano que menciona Fink, para mí es como un poco irreconciliable. No digo que no haya puntos de encuentro, donde las cosas puedan encontrarse. Pero si partimos de que Freud trabaja con una tridimensionalidad y Lacan trabaja con una bidimensionalidad, no podemos hacer las mismas cosas. Como he dicho en otras ocasiones y en algunos videos del canal, ¿no? Si Freud trabaja con la geometría euclidiana, Lacan trabaja con la topología. Freud entiende a la persona como con un adentro y afuera. Las cuestiones inconscientes las va entendiendo como un adentro y un afuera, ¿no? No por nada este esquemita que hace del iceberg, ¿no? Y que en las profundidades estaría lo inconsciente. Para Lacan la cosa es totalmente distinta. El inconsciente está en la superficie. No hay nada en la profundidad. Entonces eso nos va a llevar a caminos distintos. Si la idea del inconsciente como lo más íntimo de nuestro ser, y aparte de todo, como es de nuestro ser, es individual, y con Lacan un inconsciente, que es el discurso del otro, nos lleva a caminos totalmente distintos. No hay forma como de... O sea, les digo, hay conceptos, hay cosas donde sí podemos encontrarnos, pero nos van a llevar a caminos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí depende... En este ejemplo que da Fink, de la amiga, me hace pensar en dos posibilidades de fin de análisis en Lacan. Y que los dos los estropearía. Esta forma que dice Fink de acabar, estropearía el fin de análisis. Al menos desde un punto de vista de Lacan. Ajá. El primero tiene que ver con operar sobre lo real, ¿no? Cuando, vamos a ponerlo así muy sencillamente tal vez, muy vagamente. Cuando lo que era imposible en ese caso, se vuelve posible, pero se vuelve posible porque hay un sujeto nuevo, el análisis terminó. Aunque la amiga quiera continuar. Porque muchas veces entonces, tal vez la amiga no está buscando a un analista, está buscando un amigo con quien hablar. El problema, si lo abordamos, ¿no? Desde esta cuestión de lo real, ¿no? Cuando deja de ser imposible, porque lo real es lo imposible, hasta que deja de serlo, dice Marcelo, ¿no? Esa frase se me hace muy buena, porque sí, deja de serlo, pero siempre en otro sujeto,
el análisis terminó. Ya no hay nada más. Entendería desde la transferencia que la paciente quiera quedarse, pero en una cuestión transferencial, no que el análisis no haya terminado. Ahora pensemos la segunda forma que pensaba de fin de análisis, que es la caída del sujeto supuesto saber, ¿no?